El boxeo es un deporte que se practica a nivel mundial. Por tal motivo, es natural pensar que cada país tiene a sus máximos representantes del boxeo a nivel nacional, así como también a nivel mundial. Si hablamos de México, considerado cuna del boxeo, es sabido que a lo largo de la historia han existido grandes exponentes que han dejado muy en alto al país azteca, haciendo que de esta forma el boxeo mexicano sea admirado y respetado a nivel global. Si hablamos de los grandes exponentes del boxeo mundial en México, es necesario mencionar a Salvador Sánchez Narváez y a Julio César Chávez. Ambos boxeadores son considerados grandes leyendas, inigualables en técnica y boxeo. Sumado a todo esto, ambos pugilistas brillaron con luz propia. Siempre se ha tenido la gran duda, y hasta cierto punto se podría decir que se ha convertido en un mito, que habla de la superioridad de uno ante el otro. En otras palabras, no se sabe quién pudo haber ganado en una hipotética pelea entre ambos pugilistas. Es curioso, porque las coincidencias entre ambos boxeadores son muchas, y pareciera que el destino guardaba una maravillosa y gran pelea entre ambos boxeadores. Sin embargo, el destino tendría otros planes para Salvador Sánchez. Aquel 12 de agosto de 1982, Sánchez tendrá cita con su destino, en aquel trágico accidente, dejando de esta manera inconclusa esta pelea ante Julio César Chávez. Sin embargo, y pese a que nunca se llegó a concretar este encuentro, se puede dar una conclusión a este tema si hacemos una analogía objetiva entre ambos boxeadores, aclarando de una vez por todas el mito: Salvador Sánchez contra Julio César Chávez. Sean bienvenidos al mundo de las leyendas, al mundo de la eterna grandeza, aquella que supera la existencia y que consigue vencer a la muerte. Sean bienvenidos al maravilloso y fantástico mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, a ser quien quieran ser o hacer lo que quieran. Let's get ready to rumble! Cuando hablamos de leyendas del boxeo mexicano, siempre se menciona a Julio César Chávez y a Salvador Sánchez. Siempre se ha tenido la gran duda de quién hubiera ganado entre ambos boxeadores. Pues bien, se sabe que cuando murió Salvador, en ese trágico accidente, en agosto de 1982, tan solo tenía 23 años de edad. Cuando sucedió esto, Julio César Chávez iba subiendo peldaños de la división gallo, con un récord invicto de 29 peleas con 25 knockouts, contando con tan solo 20 años de edad. Eran dos meteoros en ruta de colisión. Era una pelea que hoy en día, a la distancia, parecía inevitable. El choque de dos de las más grandes leyendas del boxeo mexicano se frustró en el momento en el que el Porsche de Salvador Sánchez se impactó, cortando prematuramente su vida. Muchos boxeadores y verdaderos expertos en boxeo, así como personas, afirman que hubiera ganado Salvador Sánchez. En contraparte, es sabido que muchos supuestos expertos en boxeo, así como cronistas, mencionan que Chávez fue mejor. Su único fundamento que presentan son los números. Pero si nos ponemos a razonar, los logros son subjetivos. En otras palabras, es injusto comparar en logros a un fallecido Salvador Sánchez con un boxeador como Julio César Chávez, quien sí pudo retirarse y finalizar su carrera en el boxeo. Pero si nos vamos a los supuestos números y a una edad de 23 años, edad en la que falleció Salvador, Julio César Chávez tiene algunos supuestos puntos a favor más que Salvador Sánchez, puntos que vamos a desmentir y que no son muy coherentes si nos ponemos a pensar a detalle. Los únicos logros que afirman que Chávez es mejor y que ganaría a Sánchez en una hipotética pelea entre ambos son que a esa edad de 23 años Julio César Chávez llevaba una carrera invicta con un porcentaje de victorias ganadas por nocaut de un 85% de 47 peleas, mientras que Salvador tenía una sola derrota y un porcentaje del 75% de peleas ganadas por nocaut de las 44 que tuvo antes de fallecer. Si bien los números dicen que Julio César Chávez fue mejor, esto es mentira, ya que la única derrota que Sánchez tuvo fue con Antonio Becerra por el cinturón nacional Super Gallo, encuentro que se sabe que fue ganado por decisión dividida a favor de un boxeador a quien le regalaron la pelea por ser local. Después de esta pelea, Salvador Sánchez jamás volvió a perder. En cuanto al porcentaje de knockouts efectivos, se sabe que Salvador Sánchez nunca buscó ganar por esta vía. Él peleaba sin apresurarse por acabar con sus rivales. Tenía un respeto por ellos, aún sabiendo que era mucho mejor. Pero no es exageración decir que él tenía la capacidad boxística
de ganar en los primeros episodios, si él hubiese querido. Además de que a esa edad Sánchez había ganado sin ningún tipo de problema a 4 grandes boxeadores y futuros miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, mientras que Chávez a la misma edad estaba muy pero muy lejos de lograr algo así. A esa edad Chávez no había peleado con boxeadores conocidos, mientras que Sánchez había peleado con los mejores defendiendo su cinturón mundial. Otros logros como el que Chávez fue campeón en 3 divisiones distintas de peso, o el total de peleas invicto y su gran número de combates, no se pueden comparar, y aquí hacemos énfasis que los supuestos expertos se basan en esto para decir que Chávez fue mejor, pero enfatizamos que no se pueden tomar a consideración estos puntos, ya que es seguro que si Sánchez no hubiera fallecido, será campeón hasta en 5 distintas divisiones, como Sugar Ray Leonard, quien compartió el mérito al mejor boxeador del año, esto en 1981. Incluso hubiera superado con facilidad el récord de peleas de Chávez, ya que él peleaba cada 2 o 3 meses, defendiendo su cinturón con los mejores boxeadores, cosa que hasta la fecha ningún boxeador ha logrado igualar. Let's get ready to rumble! Chávez alguna vez afirmó que si hubiera peleado con Sánchez, Sánchez lo hubiera ganado. Pero para mí en lo particular, para que ustedes estén tranquilos y contentos, hubiera ganado Salvador Sánchez, que en paz descanse. Pero después se retractó, mencionando que lo decía por respeto a Sánchez, pero finalmente afirmó que él hubiera ganado. No creo que me hubiera ganado, la verdad, con todo respeto. Te lo digo, es la primera vez que lo digo, no creo que me hubiera ganado. ¿Por qué? Porque él tenía el estilo que a mí se me acomodaba. Ya que él menciona que peleó con los mismos 3 boxeadores con los que peleó Sánchez. Hablamos de Rubén Castillo, Juan Laporte y finalmente Nicky Pérez. Chávez menciona que él sí les ganó, pero por nocaut, y que ellos mismos dijeron en entrevistas que él hubiera ganado en una supuesta pelea entre él y Sánchez. Él peleó con 3 peleadores que yo después peleé, y los 3 han dicho que yo le hubiera ganado, ¿me entiendes? Peleé con Juan Laporte, peleó con Rubén Castillo y con otro peleador de Phoenix, Arizona. Él les ganó división y yo los noqueé. Cosa que no es cierto. Por citar un ejemplo, Juan Laporte en entrevistas declaró que Sánchez fue mucho mejor que Chávez. ¿Cuál fue la mejor figura de las que enfrentaste? No de nombre, ¿cuál es el boxeador al que tú después de haberlo enfrentado, ganado o perdido con él, admiras sinceramente? Bueno, siempre admiré a Salvador Sánchez por lo que fue un gran boxeador. Él fue un gran ejemplo para todo el mundo del boxeo. Muy buena condición, era muy inteligente. Fue una pelea que a mí me agradó mucho porque aunque perdiendo la pelea aprendí muchísimo, porque fue más que la 16 pelea, la primera 16, y me enseñó muchas cosas y eso son cosas que no me olvidan. Chávez, un boxeador, otro que buenas condiciones, pero muy fuerte. Pero para mí, Salvador Sánchez era muy más inteligente que él. No cogía tanto golpe como él. Y para mí más completo todavía hubiera sido todavía fue uno de los verdaderos grandes, la verdad. Además Chávez miente al decir que noqueó a Juan Laporte, ya que en esa pelea ganó por decisión. Y si ponemos atención a esa pelea que tuvo en contra de Juan Laporte, a Chávez le costó trabajo vencerlo. Muchos expertos mencionan que esa pelea debió haber sido un empate entre ambos pugilistas, solo que favorecieron a Chávez. Sumado a esto, Chávez peleó con Laporte y con los otros boxeadores con los que peleó Sánchez ya cuando estaban mermados, y Sánchez por su parte peleó con ellos en sus mejores momentos. Por lo tanto, uno subiendo a ring sin estar bien preparado, como con 3 semanas de entrenamiento. Cuando yo peleé contra Julio César Chávez, 3 semanas de entrenamiento yo peleé con él, tú sabes. Y para mí, yo creí que yo había ganado la pelea y estaba buscando una oportunidad para enfrentarme con él de nuevo. Nunca me la dieron. Pues entonces se te quita un poco el moral, porque entonces dicen, esta gente no te va a dar la oportunidad. Exacto. Además de que, como ya mencionamos, Sánchez nunca buscaba el knockout en sus peleas. Era un hombre que disfrutaba del boxeo, jamás se apresuró a vencer a nadie. Otra justificación que dice Chávez es que el estilo de Sánchez se le acomodaba, cosa que es una ridiculez, ya que Salvador Sánchez no era ni nunca fue el típico boxeador mexicano. Él sobresalía más que los demás por una infinita cantidad de cualidades que demostraba cuando subía a boxear. Era un boxeador analítico, capaz de cambiar su estilo y de llevar la pelea a su manera, por lo que menciona Julio César Chávez carece de sentido común. Let's get ready to rumble!
Algo que es 100% seguro es que Salvador Sánchez tenía mucho mejor condición física que Julio César Chávez. Sánchez presentaba una impresionante resistencia física, jamás se le vio respirar por la boca. Salvador siempre peleó a 15 rounds, mientras que por su parte Chávez solo peleó a 15 rounds al inicio de su carrera como profesional, para después pasar a 12, ya que como es sabido en 1983, se cambiaron el número de episodios en las peleas oficiales de boxeo, cambiando de 12 a 15 de manera oficial. En la mayoría de peleas se hacía notar el cansancio de Chávez en los últimos rounds, mientras que Sánchez bajaba de la misma manera en la que subía al cuadrilátero, con un semblante idéntico al inicio y al final de cada pelea. Otra cosa que es de notar es que Sánchez llegó a pelear con guantes de 6 onzas, mientras que Chávez inició con guantes de 8 onzas. Es decir que Sánchez peleó con guantes mucho más pequeños que los que usaba Julio César Chávez. Todo aquel que entrena boxeo sabe que mientras más pequeño el guante, más duras son las peleas, porque es como pegar con la mano desnuda, sin ningún tipo de protección. En otras palabras, las peleas de Sánchez eran mucho más duras que las que tuvo Chávez. Pero si nos vamos a la técnica, Sánchez era superior en todos los aspectos a Chávez. Sánchez siempre declaró que entrenaba para pelear a 20 rounds, y esto no lo decía por decir, en verdad estaba preparado para boxear esa cantidad de episodios. Sánchez tenía mejores movimientos tanto de cintura, así como de pasos laterales, y movimientos en general, arriba del entarimado. Era un boxeador que estaba pulido como un diamante, técnicamente hablando, con una variedad de golpes en todos los ángulos. Manejaba las 3 distancias boxísticas, corta, media y larga, con una coordinación de tiempo magistral. Jamás hacía gestos ni expresiones faciales a pesar de los golpes recibidos. Por tal motivo no daba a notar su pensar, por lo que era difícil descifrar sus estrategias. Siempre se movía con puntas, nunca fue un blanco fácil, además de ser un excelente contragolpeador, mientras que por su parte Chávez fue un boxeador mucho más estático, abría mucho más las manos, así como la guardia, y siempre buscaba ir adelante. Un blanco demasiado fácil para la técnica de Sánchez si nos ponemos a pensar. Con lo anterior mencionado, se entiende que las declaraciones de Julio César Chávez de que el estilo de Sánchez se le acomodaba no tienen ninguna clase de justificación ni sentido alguno. En cuanto a una pelea entre ambos púgiles, no existe duda alguna de que Salvador habría ganado por nocaut en el 8º o 9º episodio, pero si Salvador no hubiera querido noquear a Chávez, fácilmente hubiera ganado de igual forma por decisión. Let's get ready to rumble! Si podemos agregar algo más, es obligatorio resaltar el gran corazón que tenía Salvador Sánchez, un boxeador sencillo, un verdadero campeón y un ejemplo a seguir para los jóvenes, un verdadero orgullo para el país. Es importante mencionar que Sánchez nunca fue prepotente, siempre se mantuvo humilde y sencillo, hablaba bien de sus rivales y hasta cierto punto les tenía un respeto como peleadores. Esto lo demostró siempre y queda justificado porque nunca se precipitó a noquearlos, a excepción de Wilfredo Gómez, quien en verdad lo hizo enojar con todas sus declaraciones. Sin embargo, y pese a esto, se comportó a la altura, no hablando de más y demostrando su superioridad arriba del cuadrilátero. Sánchez era muy disciplinado y un ejemplo a seguir, cosa que no se puede decir de Julio César Chávez, con todos sus escándalos y carácter prepotente. Con lo antes mencionado se puede justificar y afirmar en un 100% que Salvador Sánchez fue y será mucho mejor que Julio César Chávez, tanto arriba del cuadrilátero como abajo. A Salvador Sánchez siempre se le consideró como el campeón del pueblo mexicano. Con su lamentable pérdida, dejó el camino para que Chávez fuera nombrado con ese título, pero todo mundo sabe que Sánchez fue el verdadero gran campeón mexicano. Let's get ready to rumble! La pelea de Salvador Sánchez y Julio César Chávez jamás se dio. Sin embargo, esto pudo haber pasado si Sánchez no hubiera fallecido. Aquí te explicamos qué hubiera pasado con la carrera de Chávez si hubiera enfrentado a Salvador. Pues bien, a la edad de 23 años, Sánchez llevaba 9 defensas de su cinturón pluma. Esto en 1982. Y la número 10 ya había dicho en rueda de prensa que iba a ser su última defensa contra Juan Laporte, en pelea de revancha en octubre de 1982. Dentro de los planes de Salvador Sánchez estaba subir de división, después de su última defensa. Pensaba subir de pluma a superpluma para pelear con Alexis Argüello. Sin embargo, esto no hubiese sido posible, porque Argüello para ese entonces ya había subido a peso ligero. Sin embargo, pese a esto, Sánchez hubiese buscado el título superpluma, como ya había mencionado en entrevistas.
Se sabe que Sánchez ya estará en la división superpluma en 1983. Por su parte, Julio César Chávez se convirtió en campeón superpluma en 1984, ganando el cinturón vacante del CMB a Mario Sabache Martínez. En otras palabras, hubiese existido un año de diferencia entre la subida de categoría de Salvador Sánchez y el cinturón que ganó Julio César Chávez. Si usamos la lógica, Sánchez hubiese ganado un año antes el cinturón de Chávez, por lo que Chávez hubiese tenido que quitarle el cinturón a Salvador Sánchez si quería convertirse en campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. En otro hipotético caso, si dentro de los planes de Sánchez estaba ganar algún otro cinturón de alguna otra organización distinta al CMB, lo cual era algo difícil que sucediera, ya que como es sabido él buscaba el cinturón del CMB, era seguro que aunque Chávez ganara primero el cinturón superpluma, tendría que enfrentar a Sánchez, ya que Sánchez tenía en la mira a ese cinturón en especial. Aquí cabe resaltar que esta pelea estaba destinada a llevarse a cabo y que para esas fechas Salvador ya había ganado a 4 grandes boxeadores futuros miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, además quitando y ganando el cinturón pluma a un gran campeón, como lo fue Dani López en su mejor momento, un tremendo noqueador que ya había defendido su cinturón 9 veces consecutivas. Es decir que Sánchez se convirtió en campeón del mundo ganando a un excelente boxeador, mientras que por su parte Chávez no era nadie, no había peleado con nadie de renombre, y el cinturón que había ganado se lo ganó porque Sulaiman le hizo el favor de pelear por el título. Para ese entonces Sánchez tendrá una edad aproximada de 25 a 28 años, edad a la que expertos en boxeo mencionan que Sánchez estará en su mejor momento como boxeador, lo que quiere decir que esta pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez se hubiera llevado a cabo en los mejores momentos de Salvador Sánchez como peleador, ya que para esas fechas aún se encontraba en ascenso boxísticamente hablando, por lo que Chávez lo hubiese tenido bastante difícil. No es exageración decir que era casi imposible ganarle a Sánchez en su mejor momento. Pues bien, en base a todo esto, Sánchez hubiese ganado un año antes el cinturón de Chávez, y si no fuese el caso, y Chávez lo hubiese ganado antes, tendría que enfrentar a Salvador Sánchez. De cualquier manera, aquí es donde hubiese topado con pared Julio César Chávez. Sánchez hubiese sido el encargado de quitarle el invicto a Chávez, así como el cinturón superpluma. En una hipotética revancha, hubiese pasado lo mismo, y Chávez no será lo que es ahora. La carrera de Julio César Chávez hubiese sido opacada por la sombra de Salvador Sánchez. No cabe duda que todos los amantes de este gran deporte hubiesen querido ver culminado un encuentro entre estas grandes figuras del boxeo mundial. Como nos pudimos dar cuenta, Salvador Sánchez fue muy superior a Julio César Chávez por una gran cantidad de razones ya mencionadas. Si quitamos estadísticas y reconocimientos por parte de ambos boxeadores y solo dejamos la técnica, condición y boxeo en general, Julio César Chávez no tenía ninguna oportunidad ante un peleador que simplemente estaba a otro nivel boxístico. Por último, aclaramos que Salvador Sánchez fue un boxeador especial. Logró hacer una carrera maravillosa en una época muy difícil, donde ser campeón del mundo tenía otro valor. Podía pelear hacia adelante o hacia atrás, tenía largos brazos, gran puntería y un gancho de izquierda de gran calidad. Alternaba perfectamente sus castigos arriba y abajo, además de poseer una increíble condición física jamás vista en un peleador. Su poder de recuperación era completamente atípico. En 25 o 30 segundos tenía una recuperación total para iniciar otro round. Julio César Chávez tuvo suerte de no enfrentar a Salvador. Si se hubiera dado este encuentro, hubiera perdido su invicto y quizás le hubiera costado más trabajo ser campeón del mundo y posicionarse como uno de los mejores boxeadores mexicanos. Por último, todos los mexicanos reconocimos y aceptamos a Salvador como el verdadero campeón del pueblo, un campeón que llenaba de orgullo a la nación azteca, un orgullo para México. Sin embargo, a consecuencia de aquel trágico accidente en donde Sánchez perdió la vida y a falta de un campeón, el pueblo no tuvo otra opción más que adoptar a Julio César Chávez como el gran campeón mexicano. Sin embargo, Salvador Sánchez es para muchos el verdadero y único gran campeón mexicano. Con esto finalizamos este video. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios y si estás de acuerdo con nuestra opinión. También deja escrito el nombre del boxeador que crees que hubiera ganado. De esta manera sabremos quién tiene más votos a favor y por consiguiente quién es más popular. Si tienes alguna justificación de igual manera déjala para que la pueda ver todo aquel que vea este video. Si este tipo de contenido es de tu agrado, nos ayudarías mucho compartiéndolo. De esta manera nos motivas y nos ayudas a mejorar en cuanto a producción. Recuerda suscribirte al canal y no se te olvide activar la campana de notificaciones, así sabrás cuando subamos nuevo video en el canal. Forma parte de esta familia y de este proyecto boxístico.
Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en futuros videos. Un saludo, hasta la próxima.